Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta nos siguen en vivo o en diferido a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 19 de agosto del año 2024. En materia internacional, este es un momento decisivo. Probablemente el mejor, quizás la última oportunidad de recuperar los rehenes, alcanzar una tregua y poner a todos en un mejor camino hacia una paz y seguridad duradera, declaró Antony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, al reunirse con el presidente israelí Isaac Herzog. Blinken se encuentra desde este lunes en Israel, llevando a cabo su novena visita a la región desde el inicio de la guerra. Además de su encuentro con Isaac Herzog, se reúne también el lunes con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Estados Unidos, Qatar y Egipto son los mediadores de una negociación entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra desatada el 7 de octubre con el ataque del movimiento islamista palestino contra territorio israelí. Es el momento de hacerlo. Es también el momento de asegurar que nadie tome acciones que puedan descarrilar este proceso, agregó Blinken. Estamos trabajando para asegurar que no haya escalada, que no haya provocaciones, que no haya acciones que nos puedan alejar de llevar este acuerdo a su conclusión o que haya una escalada en otros sitios, prosiguió. Por su parte, el presidente Herzog afirmó que los israelíes quieren el regreso lo antes posible de los rehenes que permanecen en Gaza desde los ataques del 7 de octubre. No hay mayor objetivo humanitario y no hay mayor causa humanitaria que el regreso de nuestros rehenes, dijo Herzog a Blinken. Por otra parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó la noche de ayer domingo a Chicago para participar en la Convención Nacional Demócrata, que la oficializará como la abanderada del partido en la reñida pelea contra Donald Trump por la Casa Blanca el 5 de noviembre. Harris, que ayer domingo también tuvo una movida agenda en el decisivo estado de Pensilvania, vivirá en la tercera ciudad de los Estados Unidos un momento clave en su carrera y coronará uno de los meses más agitados de la política contemporánea estadounidense. La vicepresidenta de 59 años le inyectó adrenalina a la tolda azul al recibir el espaldarazo de Joe Biden para asumir la campaña, luego de que el mandatario de 81 años decidiera poner fin a su búsqueda de la reelección, acorralado por las críticas agravadas tras una desastrosa participación en un debate televisivo contra Trump. La carrera hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos presenta un escenario muy reñido, que por el momento da una ligera ventaja a la vicepresidenta Kamala Harris frente al expresidente y candidato republicano a la reelección Donald Trump, según varios sondeos fechados ayer domingo. La diferencia más significativa es la que ofrece la nueva encuesta publicada por ABC News, Washington Post e Ipsos, que da a la candidata demócrata una ventaja de 50% frente al 45% de apoyo que recibe Trump. Si bien Harris no logra superar al expresidente en temas claves como el manejo de la economía y la inmigración, según esta encuesta, Harris se impondría a Trump por un 50% frente al 45% del exmandatario entre todos los adultos y con un punto porcentual menos, es decir, 49% a 45% entre los votantes registrados. Y lo superaría también entre los posibles votantes por un 51% frente al 45% del magnate neoyorquino. La encuesta de la consultora Ipsos refleja, al igual que el promedio elaborado por la web 538, lo reñido de estas elecciones presidenciales, en el momento en que la vicepresidenta Harris se prepara para aceptar oficialmente su nominación en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. En el promedio de 538, divulgado ayer domingo, Harris adelanta a Trump por un margen de 2.6 puntos porcentuales, 46.4% frente al 43.8%. Y de acuerdo con un agregado de encuestas publicado por The Hill Decision Desk, Harris supera a Trump a nivel nacional por un estrecho 1.8%, 49% de la demócrata frente a 47% del republicano. Pero Harris, cuya efervescencia incomoda al Partido Republicano, no se confía.
No nos veo como favoritos en absoluto, dijo a los medios en Pensilvania ayer domingo, durante una gira en autobús junto a su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Debemos ganarnos cada voto y eso quiere decir estar en la carretera, encontrar a la gente, agregó Kamala Harris. Y por último, la Fundación Clooney por la Justicia, creada por el actor estadounidense George Clooney y su esposa, la abogada británica libanesa Amal Clooney, con el objetivo de luchar por la justicia y la igualdad, ha sido declarada indeseable en Rusia. Este lunes la Fiscalía General del país declaró su prohibición por llevar a cabo una amplia labor dirigida a desacreditar a Rusia y apoyar activamente a falsos patriotas y a miembros de grupos extremistas y terroristas prohibidos. Bajo la apariencia de ideas humanitarias, estos luchadores por la justicia impulsan iniciativas para entablar acciones penales contra las más altas autoridades rusas, denunció la Fiscalía en un comunicado. Las actividades de la ONG Clooney Foundation for Justice son declaradas indeseables en el territorio de nuestro país, concluyó el texto. Desde el lanzamiento de su ofensiva militar en Ucrania en febrero de 2022, las autoridades rusas han intensificado la represión contra todas las voces disidentes. A principios de este mes de agosto, la Fiscalía General declaró también indeseable a la fundación alemana Konrad Adenauer, cuyo objetivo es promover la democracia. En julio, el medio de comunicación ruso The Moscow Times también fue prohibido. Bueno, eso lo más destacado en el plano internacional. En el plano nacional, Guido, hay varias cosas importantes sucediendo. Por ejemplo, la Contraloría refrendó la cuarta adenda a la línea 3 del metro. El túnel va a costar 329 millones de dólares. Eso por un lado, que va avanzando ese tema. Esta semana deben juramentarse como diputados del Parlacén Varela, Cortizo y Carrizo. Tanto se quería diferenciar, Varela ha quedado en el mismo paquete que los demás. Así que eso por otro lado. Hay varias cosas importantes, y más que importantes, interesantes. El tema del hijo del diputado Raúl Pineda es bastante importante porque nuevamente pone al sistema de nuevo a prueba para destapar lo que es la clara narcopolítica. Entonces, esto ha sido un secreto a voces desde hace 15 años, desde el gobierno de Martinelli, cuando el propio José Raúl Mulino, que entonces era ministro de Seguridad, lo dijo. Después lo dijo Varela en su momento también, ya cuando era canciller. Nuevamente lo repitió cuando era presidente de la República. Y en el gobierno pasado vimos un montón de casos de asesinatos de políticos en eventos políticos relacionados con narcopolítica. Arrestos igualmente, pero todo queda en nada. Y muchos de los allegados casualmente al diputado Raúl Pineda cayeron víctimas de las balas en supuestos ajustes de cuenta entre personas vinculadas al narcotráfico. Entonces, la verdad es que poca gente se sorprendió de que el hijo estuviera involucrado en esta llamada Operación Jericó. Allanaron su casa, hay que ver qué encontraron. No estaba él, está entre los más buscados, se está ofreciendo una recompensa de $25.000. Él dice, mi hijo va a comparecer voluntariamente. Sí, la pregunta es cuándo. Bueno. Porque ya a estas alturas ya no es voluntariamente. Sí, no, lo está requiriendo la autoridad. Entonces y la pregunta es, ok, porque él dice que va a comparecer voluntariamente, ¿hay que dejar de buscarlo? Porque él ya dijo que va a colaborar, que colabore ya, pues. Por supuesto. Entonces es un punto como que... Mira, yo no sé si mucha o poca gente se sorprendió. Lo que sí sabemos es que ha ocurrido un hecho y puede marcar un punto de inflexión para que de una vez por todas se sepa toda la verdad en este tema. Porque siempre se habla cuando surgen situaciones como esta, que son ataques políticos, qué sé yo. Ahí hay un hecho cierto. Y está la promesa de el diputado de que su hijo se va a entregar. Viene la duda que plantea Flor. Pero más allá de eso, sí, exacto, la pregunta que planteaba es esa, ¿de cuándo? Correcto. Pero más allá de eso es la frase de que va a demostrar su inocencia. Bueno, nosotros lo tenemos por inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero ya decir voy a demostrar mi inocencia implica palabras mayores, porque es en cierta forma la aceptación, y eso es grave cuando se manejan
este tipo de frases hacia la opinión pública. Yo No lo miro entendí. simplemente como un punto de inflexión. Pero Y espérate, Dios ¿qué es quiera lo que te sepamos parece la grave verdad. de demostrar la inocencia? No, es que se supone que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cuando yo digo voy a probar mi inocencia es porque estoy asumiendo exactamente el escenario distinto, como si se estuviera presumiendo la culpabilidad. Yo no lo vi ¿Eh? así. Bueno, es la forma en que yo tengo de verla, Sí, está bien. porque al final se trata de una línea que me parece bastante delicada. Cuando digo voy a probar mi inocencia, es porque ya yo estoy asumiendo que la gente está presumiendo mi culpabilidad. Ah, por supuesto. Cuando el Si principio no, no te están buscando, ¿no? El principio es todo lo contrario. Y cada día que pasa, cada hora que pasa, acumula entonces más dudas. Y si ese sentimiento está en la opinión pública, precisamente que se vaya alimentando ese sentimiento que alude la propia frase del diputado triste y lamentablemente Dios quiera que esto tenga un desenlace rápido. Insisto, que sea un parteaguas, un punto de inflexión para que tantas versiones de narcopolítica, etcétera, etcétera, pues toquemos tierra y tomemos las decisiones que se tengan que tomar sobre este tema. El otro tema es el stand de First Quantum en la Feria del Libro, que generó protestas, fotos, críticas, comentarios, debate y hasta protestas realmente no enormes, porque ni el lugar es enorme, pero la gente estaba bien incómoda con la presencia de ese stand ahí. La Bueno. pregunta es, ¿el fallo lo permite o no lo permite? Pero es que, ¿y por qué no lo va a permitir? First Quantum es una empresa que está prohibida en el país. Estoy Pregunto preguntando. No, el fallo porque el fallo lo que terminó fue la inconstitucionalidad de un contrato con el Estado. Correcto. Eso no implica limitaciones para que First Quantum desarrolle otra actividad, como es poner un stand en una feria del libro. Es una actividad lícita, legítima, permitida. Entonces yo no entiendo realmente por qué la gente se molestó. O sea, tienen derecho a molestarse, pero eso no es ilegal. O sea, si ellos pagaron un alquiler por estar en ese stand, tienen todo el derecho a estarlo. Y mucho más allá, yo no digo la gente, sectores específicos. Sí. Y que marcaron un liderazgo en la protesta contra el contrato. Eso hay que destacarlo. Pero yo creo que la respuesta de la Cámara del Libro fue sabia. Cuando te dicen, oye, aquí hay un stand de Cuba, no es que yo sea procubano, es que nosotros creemos en la libertad. Entonces, de verdad yo siento que tenemos que graduarnos en tolerancia. La libertad de Es expresión tolerancia. y la libertad de lectura y la libertad Exacto. de aprendizaje Así es es. para todos, Así no es. selectivamente. Así es. Coincido con Entonces, eso, por eso entonces, preguntaba si el first- fallo lo lee, por No, eso el fue mi fallo no pregunta. tiene nada que ver con Pero yo no absoluto estoy tener un partiendo, stand. yo no estoy partiendo de la base que yo tengo la respuesta a la pregunta. Yo hice la pregunta y le digo, la pregunta es, ¿el fallo lo permite? La respuesta es sí, Hombre, o no lo prohíbe, No lo entonces prohíbe. no habría problema en hacerlo. Más la democracia lo Pero permite. yo- es yo- básico. De hecho, lo que estoy haciendo es planteando la pregunta en base Sí, a la lo situación. que tenían en el stand, No estoy una de ni a las favor ni en cosas- contra. Una de las cosas que tenían en el stand era el famoso tour virtual a la mina, que está en la página web de First Quantum. Además, entonces, la verdad es que cuando la gente quiere hacer bulla de algo que no lo amerita, lo hace. Entonces, Pero es lo que alegaba la gente. ¿Cuál es la intención de la empresa? Sí. Los que Divulgar- alegaban divulgar quienes su- estaban descontentos. divulgar su Hombre, yo creo que eso es lógico y su elemental. actividad, Divulgar. claro. Sí, exacto. Es como cuando es como preguntar qué intención tenían los que repartían volantes en contra de la minería. Bueno, su intención era crear conciencia en contra de la minería. Cuando la minera tiene un stand, bueno, para ellos es crear conciencia a favor de su negocio. Claro. O sea, que yo creo que así funciona el la libre juego de democracia. ideas. Sí. Ese es el libre juego de ideas. Exacto, ese es el libre juego de ideas. Y mira, no sé, yo creo que ese principio de La cosa tolerancia es, lo ¿sabes tenemos qué? que practicar. Sí, estoy de acuerdo. Y por el otro lado, están quienes dicen, pero si ya el negocio no es lícito en Panamá, ¿para qué te estás promocionando como una actividad responsable si no la puedes desarrollar? El negocio es ilícito en Panamá, el negocio de la minería. Es ilegal. No. Es ilegal. La moratoria no permite que haya y La el fallo moratoria dice lo que estableció es que no el se fallo dice que otorgarán el contrato es concesiones. ilegal. Exactamente, Bueno. sí, eso es otra cosa. No, La no. explotación Estamos en hablando este de dos momento cosas no es distintas. permitida. Ni es delito, ni es ilegal, ni No, no, nada. no, Y la- no es permitida. Pero divulgar, ponte que venga una minera de cobre o de oro de otro país y quiera poner un stand en una Expo Comer, ¿se lo van a prohibir? No creo. Ah, bueno, pues entonces. No creo. Pero hablando de cosas que hacen bulla, que no deberían hacer bulla, está la foto o el video que han sacado algunos medios del director del aeropuerto de Tocumen. Oye, sea su esposa, no sea su esposa, eso no es problema de nadie. Lo que alega entonces, uso indebido de oficinas públicas.
aquí se han usado oficinas públicas indebidamente por muchos años. Ese es el problema, en mi concepto, de dormir y dormir y aguantar y aguantar y aguantar y de repente despertar de la nada culpando a todo el mundo por cosas que tampoco. O sea, Mira, ese es su problema en su vida personal. No debería ser más nada que eso. Yo pienso, se reunió con una persona en su oficina y... Mira, para cerrar No sé. el tema anterior, yo quisiera decir solamente algo. No es democrático ponerle mordaza a nadie. Yo creo que el libre juego de las ideas es básico y elemental para que la democracia funcione. Yo puedo estar en desacuerdo con la ideología de quien sea, pero yo no le voy a poner una mordaza para que no hable. Todo lo contrario, yo le permito. Creo que eso me hace democrático, me hace tolerante y yo debo tener los argumentos para... para argumentar. Sí, para argumentar y contraargumentar, el libre juego de las ideas, ¿no? Si es que yo tengo la razón. La razón no me la da poniéndole una mordaza a otro. Y eso no implica que uno esté a favor o en contra del contrato. Yo creo que la posición que hemos asumido respecto a ese tema es bien clara, fue bien clara durante la protesta, ya eso es historia. Ya eso es historia. Estamos hablando de la actualidad. Ahora, el otro tema sí es delicado, porque estamos hablando de la vida privada y aquí, de verdad, las redes sociales... Aquí ahora crucifican a la gente por cosas que antes permitían en demasía. Entonces, ahora somos los más moralistas, pues. Por favor, hombre. No, y de verdad que no medimos las consecuencias. Quienes tienen este tipo de prácticas no miden las consecuencias de lo que están haciendo. Y se erigen como fiscales, como jueces de la vida de los demás. Y la verdad... doble moral. Y si fuese por hechos públicos... Pero estamos hablando de la vida privada de alguien. Yo creo que No, estamos que entonces lo hace público rebasando porque ya. en teoría usó una oficina pública para fines privados. Que me digan qué funcionario no recibe a personas en su oficina porque no tiene dónde más atenderla porque todo el día está trabajando. Entonces yo realmente creo que uso indebido de oficinas privadas es otra cosa. No es reunirse con alguien para temas personales. Yo tengo una opinión un poco diferente en ese sentido. Es que Flor, ahí viene lo delicado. Hay viene lo quienes delicado. exageran, Sí. hay quienes exageran Demasiado. todo. O sea, aquí lo hacen- permitieron y a lo la gente hacen- robar y deshacer, y entonces el tipo que se da un beso afuera de su oficina, entonces es un problema, bótenlo. ¿Qué pasa? Oye, hay gente que exagera tanto que hay, para que veas los extremos, que dicen que si un funcionario público chatea por WhatsApp en horas de servicio, está cometiendo peculado. Estupidez. Por supuesto que es una estupidez. Una ¿no? estupidez. Así es. Eso es como, voy a tomar la frase, con todo el respeto de mis hermanos católicos, eso de ser más papista que el Papa. Ahí raya precisamente Sí. en ese Fatal. límite, que creo Oye, que nos hace daño. Todos los extremos En otro son tema, negativos. En otro tema que yo sí considero que es importante, pues en los grupos, casualmente los grupos estos ideológicos de izquierda, con Maribel Gordón a la cabeza como vocera, en una conferencia de prensa manifestaron su oposición a cualquier movida, jugada que tenga planeado el gobierno panameño con respecto a la Caja del Seguro Social, incluyendo manifestaciones frente a la Asamblea cuando se vaya a presentar para la ratificación la designación de Dino Monco. Me encantaría director saber del cómo Seguro Social. anuncian una protesta de algo que no han visto siquiera. Bueno, es que por eso te digo. Entonces, y bueno, ellos están haciendo parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a expresar su posición con respecto a un tema. Lo que pasa es que no es cónsono permitir, o sea, que ellos exijan que se les permita eso, pero criticar que otro exponga Pero por supuesto. su posición. Entonces, desafortunadamente, bueno, habrá que ver qué movimientos se generan sobre este tema. Es un tema delicado, sin duda alguna. Es un tema que estuvimos viendo el viernes con el doctor Orlando Quintero, siempre, desde que yo tengo uso de razón, en los últimos 30 años por lo menos, cada vez que se va a tocar un tema del Seguro Social, surgen voces que dicen que es que quieren privatizar el seguro. Lleva 30 años sin privatizarse y seguirá sin privatizarse, porque es un esquema, digámoslo así, público-privado. Yo creo que hay que escuchar la propuesta primero. Porque los que aportan los fondos para el seguro son tanto servidores públicos como particulares, tanto empleadores del sector público como empleadores particulares. Entonces es un esquema público-privado, administrado por un ente público que es la Caja del Seguro Social. Yo creo que la protesta y disentir y tener el derecho a disentir y hacerlo públicamente forma parte de la democracia. Claro. Ahora, cuando yo me voy a que, espérate, es que yo voy a protestar contra fulano porque fulano es fulano, yo ahí no estoy presentando un argumento de fondo. Estoy personalizando y calificando a la persona.
yo no creo que eso sea lo que nos ayude a los panameños a resolver un problema que es de dólares y centavos. Hasta dónde nos da el dólar, hasta dónde nos da los centavos. Aquí no es cuestión de si me cae bien mal alguien o me cae mal o tiene una ideología distinta a la mía. No, vamos al argumento. Y cuando hablamos del argumento, hay algo que nos falla. Las ciencias matemáticas son ciencias, las matemáticas son ciencias exactas. 1 más 1 son 2, aunque querramos imaginar otra cosa. Entonces, este tema, yo insisto, siento que respetando el derecho a disentir, a protestar, a que a alguien le caiga bien o le caiga mal a quien le quiera caer, creo que es un tema que tenemos que analizar con mente fría. O sea, es un porque tema país. Números, nos guste o no, es un tema país. Y no es un tema de despertar pasiones, ni es un tema ideológico, es un tema que tenemos que sentarnos y explorar todas las posibilidades, poner todas las posibilidades sobre la mesa y elegir como país lo mejor. No es de que, espérate, ahora yo voy a trancar, voy a hacer, no, espérate, sentémonos a conversar y decidamos y respetemos también lo más importante, que en democracia las mayorías deciden. Sí, se respeta el derecho de las minorías, pero las mayorías deciden. Eso es importante porque nadie puede hablar a nombre del pueblo. Usted ve que cuando aquí mis compañeros dicen que es que la gente protestó. No, espérate, un grupo. ¿Quién? Hace un rato cuando usted hablando de que la gente se molestó. Sí, por eso, ¿quién se molestó? Espérate, fue un grupo de personas que protestó contra o se incomodó por. Entonces, cuando hay grupos que dicen el pueblo, espérate, es que el pueblo soy yo también. Y puede que yo no esté incluido en ese Y tú no me estás argumento. representando. Puede que yo no me sienta representado por ti. Entonces, por eso, de verdad, yo creo que el tema ideológico, el propósito político, etcétera, eso debe quedar a un lado y hablemos del país, hablemos de lo que tenemos que decidir como nación, como república, con respeto, en el libre debate de las ideas. Fíjese que el primer argumento que presenté fue ese, a respetar el derecho a disentir, que pensemos totalmente diferente, pero al final lo tenemos que decidir en la mesa entre todos. Claro. Sí. Y ojalá aquellos que se oponen por oponerse ofrecieran una solución también, un esquema de solución, porque es que oponerse por oponerse sin aportar la solución, como dice Pero es que en este bien momento Hugo, ponerse a qué. es un número... Exacto, a oponerse a que hay que esperar la En este momento propuesta. ponerse a qué. Por eso, pero ya se están oponiendo. Ah, por eso es lo que Entonces, dije, ¿cómo se van a ahora oponer a algo que no anunciado conocen su- siquiera? Exacto, ¿Pero a exacto. qué? Exacto. Es lo mismo, Yo misma me pregunta. pongo al almuerzo. Espérate, no sé ni qué vamos a almorzar. Ojalá aportaran su propuesta de solución. Pero lo que estamos claros todos es que no hacer nada es No es una opción, ya no es una condenar opción. a la quiebra, por lo menos al programa del IBM, ¿no? Que ya está colapsado. Ya está colapsado por simplemente cuestión de Por esquema, dejarlo. Porque hay más gente jubilada, porque Y hay... por no abordar el porque tema a no- tiempo. Porque no hay suficiente gente joven cotizando, no hay suficientes empleos generados formalmente que ayuden a cotizar, etcétera. Hay que abordar el tema con seriedad. Incluso una solución, Hugo, podría ser el esquema de Uruguay, fíjate. ¿No? Pero entonces se van a oponer a que se aumente el ITBMS. Lo hemos ¿no? puesto sobre la Entonces, mesa. Lo que pasa es que a mí me gusta el último informe actuarial porque presenta diferentes escenarios. Y no es que yo selecciono de otros países, espérate, es que me gusta esto. No, mira todo el escenario de ese país con el que te quieres comparar. Porque al final, aquí no es necesario tener una maestría en altas finanzas para entender lo que está ocurriendo con la Caja de Seguro Social. Pero me preocupa que se quiera manipular cuando se presentan casos, y nosotros ponemos sobre la mesa el tema de Uruguay, porque lo he escuchado en varios argumentos, o cuando se presenta, es que este país destina el PIB X porcentaje y Panamá somos lo más duro porque no. Entonces entramos a juicios de valor manipulando las cifras. No, hablemos de todo el contexto para llegar a una conclusión y tomar la decisión más correcta como país, porque manipulando las cifras o manipulando los escenarios no vamos a llegar a ningún lado. Aquí hay que hacer ejercicios, espérate, de si subimos la edad de jubilación, si bajamos las cuotas, etcétera, jugar con todos los escenarios y ver cuál es la decisión que tenemos que tomar. Pero al final hay un sistema que está quebrado y cuando un sistema está quebrado, lo que necesitamos es, es que el Estado lo tiene que pagar. ¿Cuánto se necesita? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? El Estado... Incluso tomamos El el Estado canal al de final somos Panamá. todos. Exacto, Así porque es, el hablan del Estado Estado somos como si todos. fuera algo etéreo. Espérate, que el Estado somos tú y yo. Y el de Estado no tiene dinero. El dinero del Estado lo ponemos los contribuyentes. Exactamente. O lo tomamos prestado. Y podemos tomar prestado si tomamos una decisión correcta. Fíjese que todo está de una forma concatenada. Entonces aquí pasiones no. Aquí argumentos sí. Sí. ¿Ve? Y en la argumentación, hombre, puede haber argumentos con fundamentos y sin fundamentos, manipulados y otros no manipulados. Usted trate de obtener toda la información para formarse una opinión sobre un tema que es sumamente
delicado. Totalmente. Muy bien. Pero bueno, nos vamos a un cambio y ya regresamos, no se vayan. Que a mí me enamora ver la ciudad así bañada de luz. Me seduce la luz, me encanta la luz. A mí Principalmente me cuando seduce llego la aquí. oscuridad. ¿Ah? ¿Verdad? Sí, O sea, tú eres prefiero- como Drácula. Sí. Medio vampiresa. El doctor Xavier Sáenz Llorens está con nosotros esta mañana, infectólogo. Hay una declaratoria. Oye, me enredé la lengua. Se te lenguó la traba. Exactamente. Solamente de pensar en eso de tirarse en paracaídas, imagínense cómo he quedado yo, ¿no? Pero en fin. Hablemos un poco de esta declaratoria de emergencia por parte de la OMS por Mpox, no sé cuál será la pronunciación correcta al final, la virus del mono. Viruela del doctor. mono. La viruela del mono, exactamente. Mpox, ¿no? Mpox. Es el Mpox. término actual para quitar un poco la estigmatización Sí. del mono y de Exacto. África, etcétera, ¿no? Exacto. Es importante diferenciar que esto es una alerta, no es una alarma. ¿Cuál es la diferencia? Y la alerta es para que las autoridades, los gobiernos de otros países sepan que hay una nueva variedad del virus Mpox que puede traspasar África, y de hecho ya hay un caso en Suecia, y tomar las medidas preventivas correspondientes de manera enérgica y rápida, precisamente para evitar que se convierta en un problema de salud pública internacional. ¿En qué consiste ese Y el Mpox? segundo objetivo es un llamado a la solidaridad con el África. El África es un continente ignorado, olvidado. El Mpox, las variantes de viruela símica han estado ahí presentes desde hace más de 50 años y realmente no ha habido interés en tratar de abortar esos brotes y suministrar suficientes vacunas para cortar el ciclo epidémico allá, ¿no? Entonces, la alerta tiene esos dos objetivos. Ok, ¿en qué consiste el Mpox y cómo se transmite? Bueno, hay dos variantes de Mpox. Hay una que empezó a circular del 2022. Ya tenemos casi 3 años que está circulando en muchas partes del mundo. En Panamá ha habido 240 casos de la variedad tipo 2. Que la variedad tipo 2 se asociaba sobre todo a hombres que habían tenido sexo con hombres. La mayoría de los casos ocurrió así en adultos jóvenes. Y esa es una variedad quizás más benigna porque la letalidad fue muy baja, ¿no? Hay una nueva variedad que es la variante 1, que la diferencia significativa es que está afectando a niños. 50% de los casos en África son en niños. Pero son dos Mpox diferentes. Son dos cepas diferentes, exacto. Pero no dan por lo mismo. Y los síntomas son muy similares. Pero no dan por lo mismo. La transmisión es básicamente igual. La única diferencia es que con la nueva variedad, al estar afectados niños, lo que implica es que la transmisión puede darse dentro del hogar por contacto, por ejemplo, con la boca del enfermo o con las lesiones cutáneas del enfermo. O sea, no necesariamente sexual. Las sábanas, la ropa del enfermo y no necesariamente vía sexual, exacto. Y en los casos de que ha habido en Panamá, ¿de cuánto ha sido la mortalidad? Creo que solamente una muerte en 240 casos, o sea que es muy baja, ¿no? Y a nivel mundial, fuera del África, mucho menos del 0.01% de letalidad. Entonces, ¿por qué hay una alerta? Mientras que la variedad actual, que es diferente, la mortalidad que se está dando en el África es alrededor del 3%. Lógicamente, África tiene unas condiciones demográficas, socioeconómicas distintas, ¿no? Pero por eso es la alerta, ¿no? Que es una variedad que está afectando a niños y que tiene una mayor letalidad. ¿Y cómo se trata o cuánto tiempo dura? O sea, ¿en qué consiste? Consiste en un cuadro respiratorio inicial, como si fuera un cuadro gripal, de malestar general, dolores en los músculos, dolor de cabeza, ganglios inflamados, y después aparecen las lesiones cutáneas en diferentes estados evolutivos, de mácula, que es una mancha, a pápula, que ya es un abultamiento, a pústula, que ya hay pus, y hay como una necrosis en el centro, y después a costra. Y eso dura entre 2 y 4 semanas. Hay quienes han estado especulando de que esto se trata, son los mismos que dijeron que el COVID era una conspiración a nivel internacional y George Soros y compañía limitada con el fin de confinarnos para hacer de la suya, que ahora lo que se busca o se estaría buscando es lo mismo. En este tipo de enfermedad el confinamiento no produce ningún tipo de resultado, ¿sí? Porque como no se transmite a través
de la respiración del aire. Exacto. Entonces, Lo que pasa es que ya empezó la desinformación. Sí, correcto. Antes porque la OMS tardó en hacer la alerta mundial. Ahora la hace temprano, pero es más para solidaridad y para que la gente esté preparada y evitar todo lo que se vivió con COVID, que no son los mismos, son virus completamente distintos. Y evidentemente, pues, el confinamiento, como bien tú señalas, en este momento no tiene cabida, ¿no? La transmisión no es por aerosoles, no es como la influenza por contacto. o el COVID, es por un contacto bien íntimo, ¿no? Correcto. Y se espera que no va a ser por aerosoles por dos razones. Uno, porque es un virus ADN, no es un virus ARN. Entonces la tasa de mutación es muy baja. Y segundo, que es un virus muy pesado, es como 3 veces más que el virus del COVID. Lo que implica es que la posibilidad de que se transmita por aerosoles disminuye considerablemente, ¿no? Ahora, usted dijo que uno de los objetivos era para que las autoridades tomaran las acciones para prever, para prevenir y demás. ¿Qué papel van a jugar entonces o deben jugar las autoridades de salud panameñas? Bueno, identificar rápidamente los casos. ¿Cómo? Por PCR, el Gorgas tiene la forma. Cuando ya hay una persona que viene de esos lugares donde hay casos, por ejemplo, darle una vigilancia estrecha, ¿no? Y donde se confirme que hay un caso de esta nueva variedad, alertar primero a los familiares de que hay un caso y que se puede diseminar dentro del hogar, ¿no? Y segundo, tener vacunas las suficientes aquí para precisamente aplicarle a los contactos y abortar rápidamente un caso, ¿no? Oye, aparte de esas medidas, ¿no sería, hombre, una campaña de divulgación, de información? Porque lo que decías hace un rato, precisamente, Guido, es que ya uno recibe mensajes que si Bill Gates, que si Soros, que ya, con lo mismo, y porque nos van a confinar, y hay gente que se lo cree. Sí. Mire, yo creo en la libertad de expresión. Usted puede pensar lo que sea y yo creo que usted tiene derecho a decirlo. Pero el tema no es que usted lo diga, lo peligroso es que hay gente que se lo cree. Entonces ya esas informaciones están dando vueltas y siento que en la medida en que no se informa correctamente a la gente se contagia de miedo primero, ¿no? Porque no sabe ni de lo que le están hablando, ¿no? Entonces... Pero es que también la gente escucha lo que quiere escuchar. O sea, ahí está él, No, por ejemplo, el doctor hablando. Claro. La gente decide si lo va a escuchar a él o cada quien decide a quién y escuchar. por eso lo traemos. Pero lo que nosotros hacemos es un esfuerzo nuestro. Cuando se hizo el llamado, siento que es a las autoridades y que deben caminar en esa dirección, de formar, de informar, de prevenir que esa otra epidemia de la desinformación cobre más vidas. Porque al final lo que trae la desinformación en temas de salud es que cobra vidas. Es que una cosa es libertad de expresión y otra libertad de desinformación, ¿no? Y la desinformación en salud pública puede ser criminal, puede ser trágica, ¿no? Y lo estamos viviendo. Lo vivimos y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Hay padres de familia que ya no quieren vacunar a sus hijos no solamente contra el COVID, sino contra cualquier otra infección, ¿no? Y ahí vamos a tener un problema de importar enfermedades que ya las teníamos controladas, eliminadas en el país, ¿no? Entonces es importante combatir la desinformación desde todo punto de vista, ¿no? Ese es el espacio que siento que las autoridades deben llenar. Porque yo insisto, este tema se ha convertido como en una religión. Puede estar pasando lo que sea, pueden estar eligiendo el contralor, puede darse la descentralización paralela, podemos estar celebrando Navidad, podemos estar en Hanukkah, podemos estar en carnavales, pero las personas que propagan este tipo de información son monotemáticas. De lo único que se ocupan es exactamente de ese tema, independientemente de la realidad que haya, ¿no? Lo único que combate la desinformación es la información. Y hay un común denominador común, ¿no? La persona que desinforma en vacunas, por ejemplo, desinforma en cambio climático, desinforma en que la Tierra, en que no hay terraplanismo, que la Tierra no es plana. O sea, es como un denominador común del desinformador, ¿no? Gente que yo los bautizo conspiranoicos, ¿no? Están pendientes siempre de que hay una conspiración. Pero están en su contra derecho algo, de ¿no? ser. Sí, está bien. Y de pensar y de creer. No divulguen desinformación nociva que causa efectos como No, el que totalmente, dijo el pero doctor. ahí está la otra parte entonces de que la autoridad... En medio de una, Sí. digámoslo así, alerta de influenza Sí. por la propagación del virus, padres que se niegan a bautizar a sus hijos. Pero ahí es afectados donde- por A esa bautizar no, ahí es a donde- vacunar. perdón, a vacunar a sus hijos contra la influenza. Ahí es donde la autoridad juega un papel Entonces, formador, orientador, con evidencia. Porque en gran medida cuando usted coge una notita de esta, usted va, un googleo simple lo echa por tierra. ¿Ves? No está carente de evidencia. Uno se da cuenta que los ladrillos que están son
falsedades. Pero usted como autoridad debe tener la capacidad entonces de orientar a su población, de orientar a los gobernados, de conducirlos al buen camino. Y nosotros tenemos suficientes especialistas para hacerlo, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo va El tema es que alguien dengue? tiene que tomar la batuta. ¿Cómo va el tema del dengue? Bueno, el dengue es el peor año en 30 años en dengue, en casos y en muertes incluso. No solamente en Panamá, en casi en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Por diferentes razones, ¿no? Cambio climático, falta de disposición de la basura. Aquí tenemos basura por doquier, ¿no? Entonces prolifera el mosquito, el vector, y en las comunidades no se atiende la eliminación de los criaderos de forma efectiva, entonces tenemos proliferación de mosquitos, ¿no? Y ahora tenemos 4 serotipos de dengue, los 4 están circulando en Panamá. Entonces hay una combinación de factores que hacen que hemos tenido la peor epidemia en 30 años. Y fíjese, Luis Navas Pájaro, que contribuyó mucho en esta serie de reportajes que hicimos sobre el canal, nos reflexionaba sobre ese tema. Oye, construimos un canal porque pusimos a raya a un mosquito. Y ahora ese mosquito nos tiene raya a nosotros, cuando debimos haber cambiado las cosas para bien. Nosotros deberíamos tener una experticia tremenda en este tema y es todo lo contrario. De este tema hay que andar un poquito, vámonos un cambio y cuando volvemos andamos un poco porque es un tema que sí está afectando a mucha más gente que Así siempre. es. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder, nos acompaña el doctor Xavier Sáenz Llorens. Estamos conversando un poco sobre estas cepas y esto, con la época, la entrada de la estación lluviosa, etcétera, se ha generado una serie de, digámoslo así, de impactos en la salud de la población, incluso de la población infantil, generados por virus que circulan y que circulan ya sea por aerosoles o que son circulados y transmitidos por el mosquito famoso, chikungunya, ¿no? El transmisor del dengue, o el Aedes aegypti también, que es de los vectores estos que transmiten estas enfermedades, y la prevención que deberían tener las autoridades y la población de eliminar los criaderos de mosquitos. Pero ¿qué debe hacer, por ejemplo, un padre con hijos chiquitos? No puede uno controlar ciertas cosas, como por ejemplo la disposición de la basura del resto de las personas. Entonces, ¿qué? ¿Mandarlos con off todo el día a la calle? O sea, ¿cómo se previene? Bueno, lo primero es eliminar el criadero del hogar. Eso es lo primero, ¿no? Y lógicamente depender también de las fumigaciones del mosquito adulto, ¿no? Aunque como hablábamos con Hugo más temprano, a veces los mosquitos se vuelven resistentes a los insecticidas, entonces hay que variar los insecticidas, ¿no? Pero eso es básicamente matar el mosquito adulto a través de fumigaciones y eliminar los criaderos para eliminar las larvas, ¿no? Con eso realmente uno elimina la infestación en una comunidad. Sí, pero eso no está en control, por ejemplo, de cualquier persona. Claro. Entonces la pregunta es cómo previene uno a nivel de hogar. Entonces a nivel de hogar, tratar de que las personas salgan del hogar o no estén fuera, ahí cerca del hogar en los momentos en que más circula el mosquito, que es entre 6 y 8 de la mañana y entre 6 y 8 de la tarde. ¿Por qué o qué? Esas son las horas en que más circulan los mosquitos. ¿Pero A la hora que le gusta el mosquito. Por cuestiones de humedad, Sí. etcétera, ¿no? y de personas en el hogar. Pero bueno, si uno hace eso, pues también elimina la potencial picadura, ¿no? Utilizar, por ejemplo, camisas manga largas claras, porque los colores oscuros atraen el mosquito. Usar repelente. Todas son medidas que se pueden utilizar, ¿no? Y también, eventualmente, cuando se tenga la vacuna de dengue, que ya se tiene en Argentina, en Brasil, en Colombia, la tengamos en el país, también una buena manera es vacunarse. ¿Y por qué no hay esa vacuna aquí todavía? Bueno, entiendo que el Ministerio de Salud anterior estaba esperando que la OPS la incorporara dentro del fondo rotatorio para que sea mucho más barata y más accesible, ¿no? Y estaba esperando eso, ¿no? Pero realmente Argentina y Brasil, dadas las condiciones de dengue en sus países, Lo compraron igual aunque sea caro. la adquirieron de una vez, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Que el país no dependa exclusivamente de la OPS, sino que si tiene un problema de salud pública, rápidamente implementar una estrategia, ¿no? Ok. Y en cuanto al COVID, ¿por qué cepa vamos? Ahora está circulando una nueva variedad del Omicron y ahora en septiembre, octubre va a salir una nueva fórmula de vacuna, ¿no? Igual que lo que se hace con gripe, cada año se está actualizando la vacuna, ¿no? Pero, por ejemplo, de aquí a octubre, que salga la nueva vacuna, ¿sale en el mundo o en Panamá? En Estados Unidos y en Europa. Ok, pero hasta que llegue a Panamá,
¿es recomendable ponerse la que hay en este momento o esperar? Bueno, lo ideal sería esperar, pero si uno tiene más de un año de haberse puesto la última dosis y es una persona de riesgo, es importante ponerse la que hay en ese momento porque alguna protección le ofrecen. O sea que solamente deberían ponérsela en este momento las personas de riesgo. Exacto. Por ahora las personas de riesgo, esa es la prioridad. Y el resto de la gente esperar a que llegue la nueva. Sí, y ya sería opcional para los que no son de riesgo, ¿no? Y esperar que el otro año no haya retrasos como hubo este. Para que complicó un poco el escenario. Para la ilustración de la audiencia, doctor, ¿cuáles son las personas de riesgo? Personas de riesgo son personas arriba de 65 años de edad, las personas que tienen alguna comorbilidad, por ejemplo, que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que tengan asma, esas son también personas de riesgo, y los bebés pequeños. Y la forma de inmunizar a los bebés pequeños es a partir de los 6 meses vacunarlos y a los menores de 6 meses se protegen con la vacunación de la embarazada. Entonces el embarazo también es una condición de riesgo. Excelente, muy bien. Entonces ya saben, la vacuna, por más que haya gente tratando de demonizarla, a mí desde niño me vacunaban contra todo y me hacían pruebas para ver si era alérgico a determinadas cosas y todo eso. Esas prácticas se continúan, doctor, en el sistema de salud pública, ¿no? Claro. Y en este momento el Hospital del Niño está llenísimo de casos de virus respiratorio sincicial. Sí, bueno, ahora tenemos 3 virus que están circulando de forma concomitante. El virus de la influenza, que ya ha bajado bastante, el de la gripe. El COVID, que siempre está por ahí. Pero el que más predomina en este momento es el virus respiratorio sincicial, ¿no? Y tenemos 3 salas de... O sea, ha tenido que habilitar una nueva sala de intensivo en el Hospital del Niño. Son 3 salas de intensivos llenos completamente de casos de sincicial respiratorio en bebés. Y eso realmente es importante implementar alguna medida para bajar esto, ¿no? Y no hemos llegado ni siquiera al pico de circulación del sincicial respiratorio, que normalmente es septiembre, octubre, noviembre. Ya hay estrategias de prevención que se están aplicando en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y Chile. También empezó a aplicar este año. Nosotros todavía no nos hemos incorporado a esa nueva estrategia de prevención. Hablemos de esas estrategias, ¿en qué consisten? ¿Y por qué no nos hemos sumado? Yo creo que no nos hemos sumado por cuestión de dinero. Yo tengo entendido que no hay dinero suficiente para que empiece la nueva administración en el Ministerio de Salud para implementar nuevas estrategias, ¿no? Pero ya nosotros tuvimos una primera reunión, el director del Hospital del Niño con nosotros, tuvimos una primera reunión con el ministro de Salud y le advertimos del problema y le dijimos de las estrategias que se estaban usando en Chile, en España y que realmente con resultados espectaculares. Así que esperemos que prontamente tengamos una buena noticia en eso. Entonces, influenza bajó. ¿Qué es lo que aumentó? Sincicial respiratorio. Solamente el sincicial respiratorio. ¿Y COVID? COVID anda siempre por ahí dando vueltas, siempre está circulando el virus del COVID. Ok, en este momento hay muchos niños que como que no se curan. No se curan de su gripa. Pareciera una gripa normalita o habrá sido influenza en su momento, pero como que están una encima de la otra. Los niños no se curan y eso les provoca incluso bronquitis. Bueno, es muy común que los niños pequeños, sobre todo los niños menores de 2 años de edad, tengan 6, 7 episodios de infecciones respiratorias por año. Eso es bien común. Primero porque su sistema inmunológico no ha sido expuesto a estos virus y no tienen defensa. Y segundo, porque en la escuela hay una gran cantidad de formas de transmisión de los virus. Y tercero, porque ha habido una disminución de la cobertura de vacunación contra influenza, contra COVID en la población pediátrica, ¿no? Entonces hay diferentes factores que explican por qué los niños pequeños pueden tener muchas infecciones. Igual, los curas, los dejas una semana en la casa, los mandas el siguiente lunes y rácata, de nuevo. Entonces, ¿cuál es la manera de que se curen? ¿No mandarlos a la escuela? No, hay que mandarlos a la escuela precisamente para que adquieran inmunidad, claro, pero vacunados, con las vacunas disponibles que haya, claro. Oiga, ¿por qué bebés nada más con el virus sincicial? Ellos son el público objetivo de... Sí, es una buena pregunta. Primero porque los bebés no tienen inmunidad porque todavía no se han expuesto al virus, ¿no? Ya nosotros nos hemos expuesto a ese virus muchas veces, entonces ya tenemos inmunidad. Algunos más que otros. Y segundo porque la vía aérea del niño menor de 6 meses de edad es una vía aérea muy pequeña, entonces con cualquier inflamación se tapa.
y al taparse el niño se agita, tiene sed de oxígeno e incluso puede fallecer, ¿no? Entonces, por eso es importante prevenir esta infección, sobre todo en ese primer año de vida. Ahora, si ya tenemos las 2 salas habituales y una adicional y no hemos llegado al pico, la lógica indica que se tendrán que habilitar más salas. ¿Eso es indetenible o Sí. puede reversarse? Y es que todos los años es así. O sea, usualmente en años anteriores de gran circulación del sincicial hemos tenido hasta 4 salas de cuidados intensivos. Pero no este mes. Ahora tenemos 3, Ah, pero donde estén ¿Cuántos niños hay septiembre, octubre, hospitalizados? noviembre seguramente va a tener que ampliarse. ¿Cuántos hay hospitalizados? Alrededor de 40, 50 con infección Solo en ese hospital. y con este tipo de infección. Y con ese tipo. ¿En qué consiste un tratamiento del virus respiratorio sincicial que todo el mundo lo tiene en este momento? No hay tratamiento antiviral disponible. Lo único que se hace es dar fluidos endovenosos a través de venoclisis y oxígeno para el niño que lo requiere, ¿no? Ese es el único tratamiento que hay. Interesante. oye, interesante. Eso, los virus son así, ¿no? Hay unos más agresivos que otros menos, otros que vivimos con ellos permanentemente todos los años. Y son vivos, ellos no tienen que discutir entre uno y otro, no, ellos van a lo que van. Van a lo que van. Son más inteligentes eso que nosotros. Y el desarrollo de la ciencia médica para controlar y para contrarrestar los efectos de esos virus ha sido las vacunas. Entonces, usted, padre de familia, responsablemente, lleve a sus hijos a vacunar para evitar tener un problema. Porque en sanitario este en momento casa. ya no tenemos el problema de que no hay vacunas. No, ya las vacunas están en el país, ¿no? Para las disponibles, ¿no? Nos falta, por ejemplo, la vacuna de dengue, que es lo que estamos hablando anteriormente, y nos falta la prevención, la inmunización contra el virus respiratorio sincicial, que yo espero que este nuevo ministerio se enfoque en esas 2 estrategias, porque la idea es que la salud pública, todos nosotros estemos bien protegidos, ¿no? En el país. Los primeros pasos que ha dado esta administración en temas de salud, ¿cómo lo evalúa usted? Yo creo en términos generales, el gobierno en general, yo creo que los primeros pasos invitan al optimismo, ¿no? Y en materia de salud, yo creo que hay unas muy buenas intenciones de enfocarse en salud pública y tratar no solamente de prevenir enfermedades transmisibles a través de la vacunación, medidas de salud pública, sino las enfermedades no transmisibles, que son diabetes, obesidad, hipertensión, ¿no? Entonces, el enfoque es bueno, hace falta dinero para sufragar todo esto, y lógicamente, como bien tú decías, que haya información, que las autoridades salgan a dar información para que los medios de comunicación se nutren de información fiable y la repliquen, y así todos velamos por el mismo objetivo, ¿no? Magnífico. No, y de eso se trata, la libertad de expresión, porque he recibido varios mensajes sobre, vuelvo al tema de la minería, ¿no? Cómo se debe callar a algunos, pero yo sí debo tener libertad, porque al final se romantiza la libertad de expresión. La libertad de expresión no es que se romantice, es que es inalienable. El libre juego de las ideas solo es posible con libertad de expresión. La democracia solo es posible donde hay libertad de expresión. Yo no comparto muchas ideas, la inmensa mayoría de las ideas de los antivacunas, por ejemplo, eso de que la Tierra es plana, yo no lo comparto con ellos, pero yo respeto que ellos hablen de que la Tierra es plana, por poner un ejemplo. Yo no le puedo callar la boca, y eso no es romantizar la libertad de expresión porque piensan diferente a mí, sino todo lo contrario. En la medida en que nosotros practiquemos la tolerancia que pedimos para nosotros, entonces realmente ponemos en ejercicio real la democracia. Bueno, Además, solo como un punto adicional, la Constitución panameña establece no solo la libertad de expresión, sino también la explotación de los recursos minerales del país. Entonces, hay una ley de moratoria minera, ciertamente, que hay abogados que piensan que riñe con la Constitución. De ese tamaño lo digo. Entonces, abogar por la libertad... Sí. Entonces, eso de defender la libertad de expresión no implica que tú estés defendiendo algo que fue declarado inconstitucional en la Corte. No tiene que ver con eso. Así es. Tiene que ver que quien piensa A tiene derecho a decir lo que piensa y quien piensa Z tiene derecho a decir lo que piensa. Y en el libre juego de las ideas, la gente decidirá por cuál de los dos extremos, porque en el medio hay ¿cuántas letras? Entonces, todas las letras deben tener la oportunidad de decir, aquí está mi forma de pensar. Oiga, pero... yo que me he tirado sin paracaídas Oye, pon el video. varias veces. hay gente intrépida Tenemos a gente y intrépida. Flor Birrachi. Ay. Miren eso. Sí se atrevió. Yo Vamos me a ver. atreví. La próxima de eso sí hay que ir con
manga larga porque Vámonos. casi me muero. Y yo ¿Miedo? ¿Nervio? Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a Dios, Flor nos acompaña hoy después. Sí, ella está aquí, le fue bien. Es la mejor prueba de que le fue bien. Ayer. me fue bien. Bueno, si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana. Bendiciones.